en el libro de Hebreos, que vamos a empezar a leer en el libro de Hebreos 4, a partir del versículo 14. Me gustaría que lo leyéramos 14 al 16, ¿vale? Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto lo estaba leyendo estos días y la verdad que me impresionaban, ¿no? Estas palabras, según meditaba más en ello, ¿no? Vamos a seguir leyendo a continuación lo que nos dice en el 5 ya. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por todos los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también es rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, primero, como también por el pueblo. Y esto me hacía meditar, ¿no? Porque el autor de Hebreos nos narra muy bien, desde el primer capítulo, ¿no? qué es lo que hacían los sacerdotes, ¿no? En la antigüedad. También nos narra quién era el Señor Jesús, ¿no? Y en el Antiguo Testamento nos habla de que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y entraba una vez solo al año, ¿no? Y entraba primero y las ofrendas y el sacrificio que ofreciera por él primero y por su familia, ¿no? Y luego por todo el pueblo, ¿no? Y si salía esa ofrenda y sacrificio aceptada, tenían un año, ¿no? de perdón todo el pueblo. Recibían un año de perdón por sus pecados y limpieza de sus pecados. Me gusta enseñaros en esta mañana una imagen que nos da el capítulo 4 de Apocalipsis, una imagen donde se ve reflejado ese lugar santo, ¿no? Santísimo, donde digamos el sumo sacerdote entraba, ¿no? Y solo podía entrar una vez al año, ¿no? Por ese lugar tan especial, ¿no? Y quería que mostrároslo, ¿no? Leyéndolo, porque la verdad que es un capítulo donde el Señor Jesús le lleva a Juan y le dice, ven, mira, ven, y le muestra ese lugar, ¿no? Y me gustaría que esta mañana, pues al leerlo, nos lo va a leer la hermana Ruth, veamos ese lugar santo, 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 y ese lugar de gloria, donde el Señor Jesús estaba sentado en el trono con el Padre, ¿no? Antes de venir aquí a la tierra. Le voy a pedir a Ruth que nos lo lea. Apocalipsis 4, el versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir,
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, hermanos, pues quería que vierais este cuadro porque es precioso, ¿no? Es tremendo, para que viéramos el lugar, digamos, santo, donde estaba sentado el Dios Trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? En ese sitio es el que nuestro Señor Jesús dejó cuando decidió venir a la tierra, como nos dice el texto de Hebreos, que traspasó los cielos para venir a salvarnos, para venir a ser nuestro sumo sacerdote y para venir a ser nuestro abogado, dar su vida por nosotros y darnos su salvación. En el texto que hemos leído al principio, nos dice el autor de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, con lo cual nos concluye el autor de Hebreos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y me impresionaban estas palabras en estos días cuando lo estaba leyendo. Me paraba a meditarlo, y al meditarlo me llegaba a un punto donde interiormente, no sé cómo explicarlo, pero me entraban ganas de llorar en agradecimiento, ¿no? Y tenía que parar. Decía, no puedo más. Tengo que asimilar lo que me está diciendo aquí el texto. Y es que el Dios Todopoderoso, que estaba sentado en su trono, ese trono donde el Señor Jesús en Juan 17, haciendo esa oración tan bonita que todos conocemos hacia su Padre, le decía: Padre, esa gloria donde yo estuve antes de la fundación del mundo contigo, quiero estar allí ahora. Esa gloria que el Señor Jesús había dejado, y traspasando los cielos, solo por amor a nosotros, solo por pura gracia, vino a esta tierra para darnos salvación, para hacer para nosotros como de sumo sacerdote y para hacer de nosotros como abogado para con el Padre. Estas palabras son tremendas, hermanos. Por eso nos dice en el 4 que teniendo este gran sumo sacerdote, que nos acerquemos, y me gusta leerlo en la versión internacional como lo expresa, y nos dice así: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, y dice así: aferrémonos a la fe que profesamos. Esto nos dice esta versión y me encanta, ¿no? Cuando lo leía, es algo que el autor de Hebreos, y inspirado por el Espíritu Santo y el mismo Dios, nos dice: aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Gracia para el oportuno socorro. Y me gusta mucho como lo dice esa versión, porque dice: aferrémonos a la fe que profesamos. Y en todo momento, en los momentos más difíciles que a veces pasamos en nuestra vida, el Señor Jesús, nuestro Dios, por medio de su palabra inspirada, nos dice: aférrate a mí, aférrate a mi fe. No demos pie a que ni la carne, ni el enemigo,
ni el mundo nos distraiga de nuestra fe en el Señor Jesús. Por tanto, la salvación, la intercesión como sumo sacerdote, como abogado nuestro delante del Padre, está basada en su fidelidad, en su gracia, en su amor. Por tanto, nos dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Timothy Keller tiene un pasaje en su libro sobre la oración y dice lo siguiente, me gustaba y me va a gustar en esta mañana transmitirlo porque va sobre el mismo texto, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ¿cómo podríamos acercarnos a Él con absoluta confianza? Es porque Dios se hizo como uno de nosotros, mortal, sujeto al sufrimiento y a la muerte. Él lo hizo para que pudiéramos ser perdonados y justificados por la fe aparte de nuestros esfuerzos y méritos. Por eso podemos acercarnos. Es porque Jesús, estando en su gloria, dejó su gloria y traspasó los cielos y vino a esta tierra. Y estando en condición de hombre, padeció como nosotros, hasta el punto que dio su vida, como muerte y muerte en la cruz. Puesto que en Jesús, sigue diciendo Timothy Keller, Dios se hizo humano, Él no es solo el Dios en el otro lado del abismo, donde estaba el trono, donde está el trono de Dios, donde está la presencia de Dios, ese Dios santo, santo, santo. Era un abismo hacia nosotros, hacia los hombres, que nos separaba de ese abismo nuestro pecado, ¿no? Nuestra maldad. Y dice, Él no es solo el Dios en el otro lado del abismo, que lo es. Dice, sino es el puente sobre la brecha, esa brecha tan grande que nos separaba de Dios, que era el pecado, Él la ha hecho de puente sobre ese abismo, sobre esa brecha. Por lo tanto, dice, es el mediador de una nueva relación con Dios que no puede fracasar. Y a continuación dice, porque está basada en su fidelidad y no en la nuestra. Fijaros lo que dice aquí. Él es el puente sobre la brecha. Por lo tanto, Él es el mediador de una nueva relación con Dios que no puede fracasar. ¿Y por qué no puede fracasar? Porque está basada, hermanos, en su fidelidad y no en la nuestra. Porque está basado en su fidelidad, en su amor. Y repito, por tanto, esa salvación, la intercesión que Jesús hace por nosotros como sumo sacerdote y como abogado nuestro delante del Padre, está basada en su fidelidad, en su gracia y su amor. Por tanto, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la profesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual, y por tanto, hermanos, que nada nos impida acercarnos, pues, confiadamente a ese trono de gracia, a Jesús, que es el mediador, que abrió los cielos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Acerquémonos a ese trono de misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta mañana, mi deseo es que no haya trabas, hermanos, entre nosotros y nuestro Señor, y ese trono de gracia, porque Jesús es el mediador, Jesús es el puente en esa brecha, Jesús, con el ejemplo, bajando a esta tierra y dando su vida por todos nosotros, ha hecho que nosotros nos podamos acercar confiadamente, ha hecho que no haya ningún impedimento. Moisés, en sus tiempos, cuando entraba a la presencia de Dios, salía con el rostro resplandeciente de esa gracia, de esa gloria de estar delante del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder entrar a esa presencia de Dios, sabiendo que nuestro Dios es un Dios santo, 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 pero que, por otro lado, es un Dios de perdón, un Dios de salvación, nuestro sumo sacerdote y nuestro intermediario y abogado para Dios.
y que nos dice que con toda confianza, hermanos, nos acerquemos a Él confiadamente, que no tengamos temor, porque Él ya pagó por nosotros, Él dio su vida por nosotros y nos dice en esta mañana y clama en esta mañana, acercaos a mí confiadamente, eso nos dice su palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo por el tema del virus, del COVID, tenemos mucho que acercarnos a Dios, a ese trono de la gracia, para pedirle por nuestros hermanos, por nuestras familias, por tantas y tantas personas que lo están pasando tan mal. Y tenemos, por un lado, esa responsabilidad, pero por otro lado, ese privilegio de poder acercarnos con corazón sincero a nuestro Dios, para poder clamar por nuestras vidas, para poder clamar por los demás y para darle a Él toda la gloria que se merece, a ese Dios santo, santo, santo. Me gustaría orar en estos momentos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, esa palabra que nos llena, Señor, nos abre la mente, que nos limpia, esa palabra purificadora, Señor. Ya vosotros estáis limpios, les comentasteis a tus discípulos, Señor, por la palabra que os he hablado. Gracias, Señor, porque por tu palabra nos limpias, nos haces ver quién tú eres, Señor. Te damos muchas gracias esta mañana porque tú dejaste tu trono, Señor, ese trono de gloria, donde los ángeles y todos los seres que allí viven se postraban, Señor, delante de ti y clamaban a ti, santo, santo, santo. Tú eres ese Dios santo, Señor, que hemos tenido el privilegio por medio de tu pura gracia, Señor. Tú abriste los cielos, Señor, y viniste aquí para salvar a cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder entender, que tu Espíritu Santo nos llene y nos ayude a poder entender esta magnitud, Señor, que nos podamos asombrar de ti, Señor, que podamos, como nos narra Apocalipsis, esos ancianos se postraban delante de ti y te adoraban y clamaban a ti, santo, santo, santo. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda misericordia. Y por tu gracia, Señor, nos has limpiado para Dios. Gracias, Señor, en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que por medio de tu palabra podamos bendecir a los demás, transmitir quién tú eres, Señor, el autor de nuestra salvación. Gracias, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.